Pues el día de hoy vamos a principiar una nueva serie y estoy muy contento, muy entusiasmado y con mucha expectativa. Veo estas próximas 5 semanas que vamos a tener. Mi nombre es Gerardo Espejel, soy el pastor de esto que es Iglesia para Todos y nuevamente les digo, estoy muy emocionado de este tema porque muchísimos de nosotros constantemente nos hemos preguntado, ¿qué es esto de estar conectado con Dios? ¿Cómo hablo con Él? ¿Yo puedo hablar con Dios? ¿A poco Dios me va a escuchar? ¿A poco está interesado en lo que yo tengo que decir? Y bueno, la respuesta es sí, solamente que necesitamos saber cómo hacerle. ¿Cómo puedo conectarme con Dios? ¿Cómo puedo hablar con Él? Y yo quisiera aprovechar este momento para darle la bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan a través del internet, nuestro canal de YouTube, ya sea a través de Facebook o a través directamente de la página de internet o posiblemente en Vimeo. Tú nos estás viendo, bienvenido, nos da mucho gusto que intencionalmente tú te conectes para vernos y escucharnos. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema. El día de hoy este video que vimos es bien chistoso porque creemos que nosotros de alguna manera tenemos que con nuestras palabras ganarnos la atención de Dios, pero mientras estemos conversando esta mañana nos vamos a dar cuenta que no es en base a nuestros esfuerzos, ni en base a nuestras palabras, ni en base a cómo articulemos nuestras oraciones, que Dios nos pone atención, sino que Él siempre está atento a nosotros y esperando que nosotros nos dirijamos hacia Él. La verdadera causa de los problemas de este planeta, de nuestro país y de nuestra vida personal es que en realidad estamos desconectados de Dios. No sabemos qué es lo que Dios planeó para el mundo, no sabemos lo que Dios planeó para nuestras vidas. Y siendo Él el que nos construyó, el que nos diseñó y el que creó todas las cosas, Él es el que sabe cómo deben de las cosas funcionar. El problema es que parece que no queremos hacerle caso al instructivo de la vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Este libro está contenido cómo debemos hacer la vida para funcionar correctamente. Pero cuando estamos desconectados de Dios, cuando no conocemos qué dice ese manual de la vida y cuando no estamos conversando con Él, es muy difícil que entonces operemos correctamente. Es por eso que hay tantas situaciones difíciles en el planeta. Decíamos hace ya algunos meses de por qué hay maldad en la tierra. Y nos dábamos cuenta que hay esta maldad específicamente porque nosotros tenemos libre albedrío, es decir, tenemos la libertad de tomar decisiones y normalmente tomamos 1, 2, 3, 4, 20 decisiones equivocadas y las personas que están a nuestros lados también lo hacen. Eso multiplicado por 1 millón de personas y otro millón de personas en el mundo, pues hay un caos y estamos llenos de maldad. Pero si todos hiciéramos el esfuerzo de comunicarnos con Dios y estar al pendiente de lo que Él dice y lo que el manual de la vida dice, entonces nos equivocaríamos algunas veces menos y hubiera un poco menos de maldad sobre la tierra. La verdadera causa entonces de los problemas en este mundo, internacionales y personales, es que estamos desconectados con Dios. Desconocemos cómo Dios piensa, qué planes tiene para nuestras vidas, desconocemos que podemos tener una relación personal con Él. Pensamos que Dios está distante, lejos de nuestras vidas, que no merecemos que nos haga caso. Por otro lado, nos preguntamos, ¿estará Dios interesado en lo que tengo que decir? ¿Cómo hablo con Él? Decíamos hace un momento. ¿Cómo me comunico con Él? ¿Qué palabras debo de articular en mis frases para dirigirme a Él? ¿Qué protocolos debo de seguir? ¿Debo de entrar hincado? ¿Debo entrar parado? ¿Cómo le hago? Y en sus bosquejos dice, ¿cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo
nos conectamos con Dios. Decíamos que el manual de la vida es la Biblia y nos enseña que fuimos diseñados para tener una relación personal con Dios. A mí me gusta mucho ejemplificarlo y lo he dicho varias veces, que nuestra vida es como esta pelota que le damos a los bebés, ¿no? Ese juguete para ayudarles con su psicomotricidad. Que es una pelota con agujeros en forma de figuras geométricas y luego les damos todas las demás figuras geométricas y ahí están los bebés, ¿no? Quieren agarrar el triángulo y meterlo en el círculo y no entra hasta que encuentran el triángulo y lo meten. Así es nuestra vida. Nuestra vida tiene un vacío en forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar y nosotros tratamos de llenar ese vacío con una bola de cosas, con una bola de placeres, con una bola de entretenimiento y con una situación de felicidad temporal, pero nunca experimentamos perfecta satisfacción porque Dios es el único que cabe en ese hueco en nuestra vida. El único que puede llenar ese espacio en nuestra vida es Dios. Dios nos diseñó así, que tuviéramos una necesidad personal inherente en nosotros de tener una relación personal con Él y estar en contacto con Él. Es por eso que la visión de esta iglesia es una cosa que se llama el gran mandamiento, que es amar a Dios y amar a las demás personas. La Biblia lo menciona de esta manera. Jesús dice, de todos los mandamientos y todos los profetas, en esto que les voy a decir, se suman todos ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito por el cual caminamos en esta tierra, para conocer quién es Dios, tener una relación personal con Dios y vivir de acuerdo al manual de la vida, que es la Biblia. No para prohibiciones y para limitaciones, sino todo lo contrario, para vivir vidas plenas, abundantes, realizadas, felices, completas. Decíamos que la Biblia es el manual del matrimonio, el manual del empleado, el manual del patrón. Ahí podemos encontrar los pasos perfectos para ser mejores. Ahora, para hacer esto, para yo poder seguir el gran mandamiento, necesito entonces, la primera cosa es tener una relación personal con Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios si no lo conozco? ¿Cómo puedo amar a Dios si no me comunico con Él? ¿Quién de ustedes que está casado puede decir, no, yo puedo amar a mi esposa y no le hablo en todas las semanas? Es imposible. Necesitamos comunicarnos, necesitamos conocernos. Y una de las maneras en las cuales estamos conectados con Dios, en sus bosquejos, debe de leerse a través de su palabra. A través de su palabra, que nosotros lo mencionamos como el manual de la vida, la Biblia. Nosotros nos conectamos a través de su palabra. Dios está tan interesado en que le conozcamos que nos ha dejado por escrito un manual para vivir y cómo relacionarnos con Él. En este manual encontramos los pasos específicos para podernos relacionar con Dios. En sus bosquejos hay una cita bíblica que es Timoteo 3, 16 y 17 que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para, y luego menciona 6 cosas. La primera, enseñarnos lo que es la verdad. La segunda, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La tercera, nos corrige cuando estamos equivocadas. Y la cuarta, nos enseña a hacer lo correcto. La quinta, Dios la usa para preparar. Y la sexta, y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Él nos dio ese libro para poder guiar nuestra vida y para poderlo conocer a Él. Es el manual de la vida. Aprendemos de Él y aprendemos en Él a cómo comunicarnos con Dios. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto de cómo nos conectamos con Dios. Nos conectamos con Dios a través de la oración. ¿Qué quiere decir esto de la oración? Hablando con Él. Hablando con Él. ¿Y sabe qué? No se trata de intentar quedar bien con Dios. Ahí en sus bosquejos debe leerse así. No se trata de intentar quedar bien con Dios, usar palabras especializadas, como veíamos en el video así, bien chistoso, ¿no? Oh, Padre mío, y amantísimo, Padre, tú, el dador de toda la lana que traes en la bolsa. No se trata de tratar de usar palabras complicadas y especializadas cuando nos comunicamos con Dios. Me llama mucho la atención cuando nos juntamos en grupo y oramos, ¿no? Y hay personas que cambian su léxico por completo, su vocabulario, inclusive el tono de voz con el que hablan con Dios.
Pero no tenemos que hacer ninguna de esas cosas. La Biblia nos dice, y ahí en sus bosquejos está, en Mateo 6, 7 y 8, nos dice, no alarguen demasiadas sus oraciones. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que por hablar mucho tendrá Dios que hacerles caso. Otra traducción dice, no usen vana palabrería, o sea, no usen palabras que no están sirviendo de nada en lo que están diciendo. Y luego dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan incluso antes de que se lo pidan. Ustedes seguramente han vivido alguna circunstancia donde tienen que presentarse a alguna autoridad, ¿no? Y mandan a alguien, mandan a un amigo de la autoridad para que les diga, prepáramelo, mano, porque pues ahorita voy a llegar y no quiero que me vaya mal, entonces prepárame el camino, ¿no? Ahí, suavízame la situación. Pero lo interesante es que con Dios no necesitamos preparar el camino ni suavizar la situación, porque Dios lo conoce todo, el presente, el pasado, el futuro, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo conoce. Es por eso que dice la palabra que cuando nos acerquemos a Él, no perdamos el tiempo con vana palabrería, ni andar repitiendo, ni andar haciendo 20 minutos de protocolo. Y dice, derecho, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Así que ven y habla con Él. La oración es simplemente hablar con Dios. Pero para poder hablar con Dios, nosotros necesitamos comprender algunas cosas. Cuando Jesús caminó en el planeta, caminaba con sus discípulos, iba de aquí para allá, y sus discípulos empezaron a dar cuenta que Jesús se separaba de ellos y se iba a orar. Tenía una gran presencia pública, y pues la Biblia nos platica de muchos milagros. Una vez estaba delante de 5,000 personas que eran puros hombres los que se habían contado, y no había que comer, y le dijeron a los discípulos, mándalos de regreso a la ciudad, porque pues la gente tiene hambre. Y Jesús dijo, no, pues que hay que comer, tráiganme lo que hay aquí. Y llega un niño y dice, pues aquí estos panecitos y estos peces. Y Jesús toma eso de las manos del niño y le da de comer a 5,000 personas de una manera milagrosa. Después de eso, ellos se van, se retiran, pero ven que siempre Jesús se separaba para orar un tiempo. Y entonces empezaron los discípulos a relacionar, a ver. Oración, 5,000 personas comen con algunos panes y unos peces. Oración, y una persona es sanada. Oración, y unos leprosos son curados. Oración, y empezaron a relacionar que había algo que ver en la oración y lo que Jesús hacía en la tierra. Y entonces, de repente se frenan y dicen, ¿sabes qué, Jesús? Enséñanos eso, ¿no? Enséñanos a orar. El pedirle a Dios, el pedirle a Jesucristo que nos enseñe cómo comunicarnos con Él, no es algo nuevo. Es algo de hace 2,000 años. Todas las personas, de alguna manera, tiene que llegar el punto en nuestra vida que decimos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es esto de la oración? Y ahí en sus bosquejos dice, ¿cómo hablo con Dios? Y de la misma manera que los discípulos dijeron, así nosotros tenemos que decir, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y yo quisiera, antes de continuar, hacer una ligera pausa y hacer una oración para que pedirle a Dios que abra nuestros corazones y nuestras mentes y que Él sea el que nos enseñe esta mañana. ¿Me acompañan ahí donde están sentados? Señor, nos ponemos delante de ti. Venimos a pedirte que nos enseñes cómo comunicarnos contigo. A través de las enseñanzas que nos has dejado por escrito, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a abrazar tus métodos para podernos acercar con libertad a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Definitivamente Jesús es el mejor maestro y nos dejó un mapa de cómo hablar con Dios. Durante 5 domingos vamos a estar conversando de esto y juntos vamos a aprender a seguir este manual de cómo comunicarnos con Dios, y vamos a estar hablando de 7 frases que contiene el Padre Nuestro, que todos o la mayoría de nosotros lo conocemos porque lo hemos repetido infinidad de veces. Pero durante estas 7 semanas, además de aprender a cómo comunicarnos con Dios a través de la oración, también nos vamos a dar cuenta que esos 7 frases van directamente apelando a las 7 cosas que más estresan nuestra vida. Vamos a estar hablando el día de hoy de la aceptación,
Los siguientes domingos vamos a estar hablando de la solución a la confusión. Todos tenemos confusiones. La solución a la ansiedad, la solución a la culpabilidad, la solución a nuestras heridas, la solución a las cosas incorrectas que continuamente hacemos y que no podemos dejar. Y vamos a aprender que todo lo que necesitamos en la vida, todo lo que necesitamos en la vida, lo podemos encontrar a través de la oración. Y el primer punto que vamos a aprender el día de hoy, que se trata precisamente sobre la aceptación, se encuentra en sus bosquejos en Mateo 6:9, y dice: por eso ustedes deben de orar así. Y eso es así, claramente la lección. Por eso ustedes deben de orar así. Y empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que nos enseña Jesús es que nos tenemos que conectar con Dios como un papá, y como un papá bueno. Resulta que en todo el Antiguo Testamento la Biblia se parte en dos: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y en la historia antes de Jesucristo solamente se refirieron a Dios 7 veces como un padre. Pero en todo el Nuevo Testamento, de Jesucristo para acá, se reconoce y se relacionan las personas con Dios como un papá. Y a veces eso va a presentar un problema para algunos de nosotros, aquellos que no hemos tenido una buena imagen de lo que es un padre. A lo mejor usted dice: a ver, Gerardo, si Dios es mi padre, yo no quiero saber nada de ese asunto, porque mi padre me abandonó, o nunca tenía tiempo para mí, o abusó de mí, siempre estaba enojado, nunca mostró interés por mi vida, no cumplía con sus promesas ni con lo que decía, y usted puede tener una súper mala imagen de lo que es un papá. Pero el día de hoy vamos a entender qué es lo que hace un padre bueno. ¿Qué es lo que hace un padre que verdaderamente nos ama y procura beneficiar nuestras vidas? Dios es un buen padre para nosotros. Y cuando nosotros conozcamos lo bueno que es el Padre bondadoso y amoroso que es, sin prejuicios y con toda facilidad, nosotros vamos a poder aprender a amarlo y a relacionarnos con Él. Nuestro Padre Celestial no es uno que se mantiene a 1.000.000 de millas de distancia de nuestra vida. No es una fuerza mística ni inalcanzable que nunca podemos hablar con Él ni relacionarnos con Él. Dios es una persona, no es una fuerza. Es nuestro Padre. Tiene las características de un buen padre. Me llamó mucho la atención estudiar que el doctor Paul Dietz, en su libro The Faith of the Faithless, la fe de los incrédulos, escribió los resultados de una investigación que hizo, que encontró que solamente había una cosa en común entre los ateos más renombrados en la historia. Personas como Sigmund Freud, Karl Marx, Russell, personas como ellos solamente tenían una cosa en común, y lo que tenían en común es que tenían una mala experiencia con sus padres, ya sea que habían sido abandonados, que los habían maltratado, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de nosotros no nos podemos relacionar con Dios porque tenemos una mala imagen, una mala imagen. Si nuestro padre era inconstante, somos inseguros. Si nuestro padre era un abusador, y diferentes situaciones que producen nuestras vidas. Pero Dios es un Dios bueno. Y en el inciso A mayúsculo en su bosquejo dice: es un padre con profundo interés por nosotros. Vamos a ver las características entonces de Dios. Es un padre con profundo interés por nosotros. A Él le interesa todo detalle de nuestra vida. No hay cosa chiquita ni cosa grandota en nuestras vidas. A Él le interesa todos los detalles. En una ocasión Jesús estaba viajando en una lancha o en un barquito con sus discípulos, y lo que estaba sucediendo ahí es que Él se va a dormir. Y sus discípulos, muchos de ellos pescadores profesionales, y yo no sé si alguna vez usted ha ido a pescar en una panga ahí de esas pescadoras, ¿no? A mí me ha tocado varias veces ir a pescar con buen clima y con mal clima, ¿no? Y cuando hace mal clima, usted ve las olas y dice: ay, caray, se ven como de aquí al techo del cine, ¿no? Y uno dice: agárrate. Y todos bien nerviosos en la lancha, y el pescador ahí con el motor, tranquilito, oiga las olas, y sube la lancha,
Y yo voy todo angustiado ahí adentro de la lancha del pescador. Bien feliz, ¿no? Él como si nada, porque ya saben cómo reacciona el mar, ya saben qué situación están viviendo, pero en la historia que les quiero relatar de Jesús, están los pescadores bien angustiados, porque la tormenta estaba tan fuerte, tan intensa, tan rebelde, vamos a decir, que ya estaban espantados los pescadores profesionales, por decir los marineros profesionales, y encuentran que Jesús está ahí abajo, dormidito, bien contento, ¿no? Y ellos angustiados porque la lancha ya se va a hundir, se va de picada, está entrando todo el agua, y entonces van directamente con Jesús reconociendo que Él tenía autoridad y poder, pero entonces le hacen una pregunta y le dicen, ¿qué no te interesa que estamos a punto de hundirnos? ¿Qué no te interesa que estamos a punto de ahogarnos? Y muchas veces esta es nuestra pregunta para con Dios. ¿Qué no te interesa la situación que estoy viviendo en mi matrimonio? ¿Qué no te interesa lo que está sucediendo con mis hijos, Dios? ¿Qué no te interesa mi enfermedad, mi salud? ¿Por qué no intervienes en mi vida? ¿Qué no te interesa que tengo miedo, que tengo soledad, que tengo tristeza? Sentimos que el barco se está hundiendo. Sentimos que nuestra vida no tiene remedio. Y pensamos que Dios no tiene interés para nosotros, pero la Biblia nos dice en sus bosquejos, cualquier cosa, la Biblia nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Alguien que cuida de nosotros es alguien que tiene interés por nuestra vida, alguien que está viendo por nuestras vidas. Y me llama mucho la atención porque la interpretación o la traducción correcta o más amplia de la palabra pongan es como cuando aventamos la ropa sucia al canasto. Yo no sé si usted sea súper ordenado, posiblemente mi esposa doble la ropa para ponerle la ropa sucia, ¿no? Pero yo no, yo agarro la ropa sucia y ahí la aviento, ¿no? Y a lo mejor cae en el canasto o junto al canasto, en el tocador o cerca del canasto, ¿verdad? Pero yo no tengo cuidado con la ropa sucia, ¿no? Yo nada más la aviento y la deposito ahí. Y esa es la traducción literal, ¿no? Así, dejarlo ir, aventarlo por completo. Es como cuando los basquetbolistas agarran la pelota y la dejan ir. Y solita cae. Y así dice la Biblia. Pongan las cosas. Déjenlas ahí, deposítenlas, o sea, ahí, olvídense de ellas, porque es Dios el que tiene cuidado de ustedes. Y en su bosquejo debe de leerse, cualquier cosa digna de preocupación es digna de ser entregada a Dios. Cualquier cosa digna de preocupación es digna de ser entregada a Dios. Él está interesado. Cuando no conocemos a Dios como un buen Padre, vivimos en angustia, vivimos en temor. Pero cuando conocemos a Dios como un Padre profundamente interesado en nuestras vidas, vivimos tranquilos. Usted vea a un bebé, lo trae ahí en el carro, en su sillita, y usted puede ir angustiado porque hay una tormenta, no se ve, la niebla y lo que usted quiera que está pasando. Y el bebé lo voltea y dice, ¿verdad? Si no tiene el pañal mal, y si está bien comido, y si todas sus necesidades. Ay, el bebé feliz de la vida. Y lo voltea a ver, y usted angustiado, y el bebé. Y dice, ¡wow! ¿No? ¿Quién fuera un bebé? Porque las cosas a su alrededor no le están afectando. Así debemos de vivir nosotros, con todas nuestras preocupaciones puestas en las manos de Dios. La preocupación ahí en sus bosquejos es el indicador de que nos hemos olvidado o que no conocemos el amor de Dios. Lo quiero repetir para que tengan la oportunidad de llenar ahí el espacio en blanco. La preocupación es el indicador de que nos hemos olvidado o que no conocemos el amor de Dios. Y quiero añadir un pedacito más, el amor de Dios como Padre. Y la Biblia nos dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Yo por más de que le diga a mi esposa que no se preocupe por lo que se va a poner, sigue preocupada y dice, no, es que sabes que no conoces a Dios, no te preocupes. Está enfrente del closet, ¿qué me voy a poner? Y yo veo el closet y digo, ¡wow!
Hay mucho que por eso. Pero en la vida real nos preocupamos por nuestras necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas de la vida, de verdad, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿O cómo vamos a hacer el pago de la casa muchas veces? ¿O cómo vamos a salir adelante como pareja? Y estamos angustiados y preocupados por las cosas normales de la vida. Pero yo quiero apelar a todos los que son papás o mamás aquí. ¿Ustedes quieren que sus hijos estén preocupados? ¿Ustedes quisieran que sus hijos estuvieran, híjole, no hay nada que comer en el refri, ¿cómo le vamos a hacer mañana? O que sus hijos digan, oye, mi uniforme en la escuela está todo roto, ¿y cómo le vamos a hacer para el uniforme? Y la gasolina del carro, pues no tenemos. ¿Quién de nosotros quiere que vivan así sus hijos? ¿Ustedes creen que siendo Dios nuestro Padre Celestial, Él quiere que sus hijos vivan así? Por supuesto que no. Muchas de las cosas que suceden naturalmente también suceden de la misma manera espiritualmente. Dios no quiere que nosotros vivamos en angustia. Y hay una escritura que vamos a leer un poquito más adelante que dice que nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto Dios más, que es nuestro Padre Celestial, nos dará todas las cosas que necesitamos? Él es un Padre que está profundamente interesado en nuestras vidas. Él no nos deja plantados, no nos deja esperándolo. Él siempre está esperándonos. Siempre está interesado. Siempre está presente. Siempre está con nosotros. Siempre está acompañándonos en nuestras debilidades, en nuestras fortalezas, en nuestra tristeza, en nuestra felicidad, en los momentos más oscuros de la vida, en los momentos más felices. Él está siempre presente porque siempre está interesado por nosotros. Él es un papá completamente y apasionadamente interesado por usted y por mí. Indistintamente de lo que hayamos vivido con nuestro papá terrenal, Dios dice, yo estoy interesado profundamente en tu vida y quiere sellar nuestro corazón de tal forma que lo entendamos y lo comprendamos, para que cuando nos acerquemos a Él digamos, Padre nuestro. Yo puedo saber que es un Padre interesado en mi vida, que está dispuesto a escucharme, que está dispuesto a darme el tiempo, que está dispuesto a cerrar todas las demás cosas con tal de verme, escucharme y poner atención a mi vida. Esa es la manera que nos tenemos que acercar a Dios. Padre nuestro, Padre que estás interesado en mi vida. La segunda cosa, que es el punto B en sus bosquejos, B mayúscula, es que es un Padre consistente. Un Padre consistente, o sea, es una persona que no cambia. Nunca nos va a decepcionar. Siempre podemos contar con Él. Podemos depender en Él. Es digno de confianza. Qué tristeza que la gente constantemente nos defraude, pero yo les voy a ser sincero, si usted pone su confianza en cualquier cosa en este planeta, va a ser defraudado. Si usted pone su confianza en su trabajo, lo va a ser defraudado un día de estos. Si pone su confianza en su negocio, un día de estos se va a dar cuenta que la confianza no valía la pena ponerla ahí. Si usted pone su confianza entera en su matrimonio, también se va a dar cuenta que no podía confiar total. Y no digo que sean desconfiados, ¿no? Pero ahí no está nuestra esperanza. No hay nada verdaderamente que nos pueda total darnos consistencia. Yo, siendo el pastor de esta iglesia, yo les digo que soy bien erróneo en muchas cosas. Tengo muchísimos errores. Si usted pone los ojos en mí, vamos a fracasar. Porque no soy consistente. El único que es consistente, el único que nunca cambia, es Dios. Es el único en el cual podemos confiar plenamente y totalmente. La Biblia nos dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Y quiero leerles el otro pedacito que no está en sus bosquejos. Quien creó todas las luces de los cielos, y luego dice, Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. ¿Y qué ejemplo tan interesante nos pone la Biblia? Que Él no varía como una sombra en movimiento, porque la sombra cambia de acuerdo como le da la luz, de acuerdo como las circunstancias le rodean, y Dios no cambia de acuerdo a las circunstancias, es inmutable, es consistente. Si Dios dice una cosa, la va a hacer de cualquier manera, Él no va a cambiar de parecer. Dios nunca está de genio,
nunca tuvo un día malo, nunca se levanta del lado equivocado de la cama, no se despierta de mal humor o con maldad en su mente, nunca dice, qué mala noche pasé, a ver, ¿con quién me voy a desquitar esta mañana? ¿No? Dios nunca cambia. Las circunstancias no cambian su forma de pensar. La Biblia nos dice que si somos fieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Perdón, debe decir, si nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Es en 2 Timoteo 2:13. No importa lo que tú y yo hagamos, Él siempre nos va a amar. Posiblemente a Él no le gusta lo que estés haciendo, sin embargo, Él siempre te va a amar. Yo tengo 2 hijos maravillosos y no siempre me gusta lo que hacen. No siempre me gusta lo que dicen ni cómo contestan. Pero yo siempre los voy a amar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Él siempre nos va a aceptar. Él es un Padre consistente. Luego dice, y estoy convencido, eso está en la otra escritura, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y luego empieza una lista para nada más confirmar en nuestra mente que nada nos puede separar de Dios. Dice, ni la muerte ni la vida. Número 2, ni ángeles ni demonios. Número 3, ni nuestros temores de hoy. Número 4, ni nuestra preocupación de esta mañana. Número 5, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y número 6, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Hay un dicho muy popular que dice, lo único seguro es la muerte. Y yo quiero decirles que eso es una gran mentira. Lo único seguro es Dios. Es lo único seguro en nuestras vidas. Entonces, Dios Padre está profundamente interesado en nuestras vidas y es un Padre consistente, no cambia. Cuando nos acercamos a Él, le decimos, papá. El papá que está interesado en mi vida, el papá que no lo cambia en las circunstancias. A este papá vengo y me acerco el día de hoy. Número 3, o letra C mayúscula en su bosquejo, es un Padre cercano. Es un Padre cercano. Y la Biblia dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Muchos tratamos de ganarnos su atención, muchos tratamos de ganarnos su favor, hacemos obras y tratamos de hacer cosas para ganarnos, que Dios nos voltee a ver o ganarnos el cielo. Pero yo quiero decirles que no se trata de lo que usted y yo podamos hacer, sino se trata de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Él nos ha regalado las cosas, Él nos ha regalado el acceso a Él, Él nos ha regalado poder tener una relación personal con Dios, Él nos ha regalado su vida, muriendo por nosotros para que usted y yo no tuviéramos que pagar por nuestros errores. Es un regalo. Hace unos momentos cantábamos un canto que dice, tu gracia sublime es. Y la gracia es específicamente eso, recibir lo que no nos merecemos en el tono bueno. Recibir lo que no nos merecemos. Ninguno de nosotros nos merecemos el amor de Dios, la atención de Dios, la ayuda de Dios, la intervención de Dios. No nos merecemos que Él, siendo Dios, se haya hecho hombre y se haya subido a una cruz para que usted y yo pudiéramos pasar eternidad con Él. No nos merecemos nada de esto. Eso es su gracia y su regalo. Él es un Padre cercano. Él está ahí indistintamente. Si alguna vez tú has volteado a verlo, Él siempre ha estado a tu lado. Siempre ha estado presente, siempre ha estado cercano y siempre ha estado esperándote. Que tú digas, Dios, me quiero acercar a ti. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero conversar contigo. Puedes intervenir en mi vida. Toda la vida he estado presente. Toda la vida. En tus situaciones buenas, malas, difíciles, fáciles. En tus acciones buenas y malas. Ahí he estado presente, esperando que tú solamente voltees a verlo. Él nunca está demasiado ocupado para atendernos. La Biblia dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Dios nunca está ocupado para atendernos. Se agrada de sus bosquejos, se agrada de suplir mis necesidades. No es una carga, no es una molestia para Él. Él es su agrado. La Biblia dice, pues si ustedes
aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Dios es empático a nuestro dolor. Qué horrible encontrar gente que no es empática a la situación que estamos pasando, que no le interesa. Yo estaba viendo un video el otro día que alguien me posteó en Facebook de una autoridad abusada, ¿no? Que iba en contra de una señora que vendía tamales. Y pues nada más porque la señora lo estaba vendiendo pues, sin permiso, la verdad no estaba correcto. Pero la señora decía, oiga, es que todo el dinero que tenía ahorrado lo usé para hacer tamales y poderlos vender y darle de comer a mi familia y pagar mis necesidades. No me importa, y están decomisados, y no se los devolvió. Yo no puedo decir nada sobre la autoridad y lo que está mal y bien. Lo único es que yo vi que ese hombre no fue empático a las necesidades de esta persona y me dolió, me movió en el corazón. Decir, ay, ojalá yo hubiera podido estar ahí y pues a lo mejor no hubiera hecho nada con la autoridad, pero pues no sé. Veo de qué forma ayudar o de qué manera consolar o de qué manera intervenir, pero no se vale que no seamos empáticos a las necesidades de otros. Y Dios jamás ha dejado de ser empático a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias difíciles. Él es empático, siente nuestro dolor, siente nuestra tristeza, siente lo que nosotros sentimos. Es empático. Dice la Biblia, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Entonces nos acercamos a Dios pensando que Él es un Dios profundamente interesado en nuestra vida. Ese es mi papá que es interesado en mi vida.